Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Lo Pasado Pensado. Vamos a hablar hoy del 9 de julio de 1816, pero por supuesto para eso tenemos que remontarnos hasta 1810. ¿Qué pasó entre 1810 y 1816? ¿Cómo llegamos a Tucumán? Producida la Revolución de Mayo, como vos sabés, se producen enfrentamientos internos entre los sectores de la derecha, representados por Saavedra, y la izquierda, de alguna manera, representada por Mariano Moreno. Cuando decimos izquierda y derecha no estamos haciendo ningún anacronismo, porque es un término que venía desde la Revolución Francesa, es decir, de 20 años antes. Así que está bien caracterizar a los sectores conservadores como la derecha de la Revolución y a los más progresistas como la izquierda o el centro izquierda, como más te guste. Y ahí lo tenías, por ejemplo, a Moreno, a Belgrano y a Castelli, ¿no? Y en el sector más conservador estaban los Ascuénaga, por ejemplo, los Saavedra. La cuestión se va a decidir en favor de los sectores conservadores con la separación de Mariano Moreno de la Junta, alguien que venía planteando un avance rápido en la revolución, con medidas muy revolucionarias, como por ejemplo la tierra para los indígenas, los derechos de la mujer, muchas cosas importantes que planteó Moreno y que molestaban y que preocupaban al sector conservador de la Junta, que va a terminar expulsándolo de alguna manera, mandándolo una misión mortal a Londres y conformando una junta grande con la incorporación de los diputados del interior. Esto no es lo que estaba previsto. Había una resolución poco después de la Revolución, una resolución del 27 de mayo que decía que los diputados del interior se iban a incorporar a un poder legislativo, no al poder ejecutivo. A esto se opone Mariano Moreno en su momento porque dice que esto es lo que va a pasar, es que al no crearse un poder legislativo no vamos a tener constitución y va a terminar todo en la nada. A eso se opone, no es que sea unitario, sino que entendía que se estaba malversando la idea de esa presencia de los diputados en un poder legislativo. Saavedra y el Deán Funes, que era su operador político, hacen trampa, crean la Junta Grande, una junta claramente conservadora, expulsan a los morenistas y se establece un retroceso muy importante dentro de la revolución, un corrimiento hacia el centro por lo menos. También Saavedra va a caer en desgracia y los sectores conservadores van a conformar después un triunvirato, un poder ejecutivo de 3 miembros con un personaje bastante polémico a la cabeza como don Bernardino Rivadavia. La preocupación fundamental de este gobierno y sobre todo del secretario era no molestar a Gran Bretaña, que nos decía a través de sus embajadores, a través de sus diplomáticos, que no avanzáramos hacia la independencia por lo menos hasta que no caiga Napoleón. Las palabras libertad, independencia, constitución estaban siendo bastante mal vistas por ese triunvirato y por supuesto por Gran Bretaña. Todo va a empezar a cambiar allá por 1812 cuando llega al país don José de San Martín, más o menos por marzo de aquel año venía de Londres, un hombre con una gran experiencia militar, un hombre de ideas avanzadas que apenas llega se afilia al partido opositor al triunvirato, la Sociedad Patriótica, encabezada por Bernardo de Monteagudo, un grupo de morenistas que era claramente opositor al conservadurismo del triunvirato. Ahí crea entonces San Martín el Regimiento de Granaderos a Caballo, cuya primera actuación no va a ser el combate de San Lorenzo, como todos suponemos, sino una actuación política, esto es decir, un movimiento cívico-militar que va a terminar derrocando a ese primer triunvirato e instalando un segundo triunvirato. Esta idea tenía que ver con que ese triunvirato había hecho trampa en las elecciones, que se oponía al desarrollo de la revolución y se entiende que este segundo triunvirato va a permitir avanzar hacia la independencia, hacia los combates contra el español, bueno, todo eso era un poco el planteo. Esto tenía que ver con la conformación de una logia, que era la logia Lautaro, en la que participaban San Martín, Alvear y otros miembros importantes de ese grupo patriótico, que va a tratar de empujar la revolución. Así llegamos a la convocatoria, la asamblea del año 13, una asamblea constituyente, cuyo presidente va a ser Alvear. Ahí empezamos a tener algunos problemitas que tenemos que detallar, bastante complejos. Estamos en el año 1813. Por un lado,
se va a reunir la Asamblea Constituyente y por otro lado San Martín está preparando su primer combate en el Río de la Plata. ¿Por qué? Bueno, porque las costas del río Paraná estaban siendo permanentemente atacadas por los españoles que seguían estando con su colonia de Montevideo. Entonces se le ordena a San Martín con su regimiento de granaderos a caballo custodiar esas costas y se produce el famoso combate de San Lorenzo, un combate relámpago donde San Martín demuestra su capacidad y lo eleva mucho también en términos políticos, es decir, el triunfo de San Lorenzo, 3 de febrero del 13, mientras se está reuniendo la Asamblea, lo pone a San Martín en un nivel político importante y esto le preocupa a Alvear, que no estaba tan de acuerdo con las ideas de San Martín. Alvear, presidente de la Asamblea del 13. ¿Qué hace Alvear? Por un lado, hace toda una cuestión declamativa, ¿no? Libertad de vientres, es decir, que los niños de esclavos nacidos a partir de ese año van a quedar libres. Imagínate algo muy difícil de concretar, ¿no? Un niño que nace en un matrimonio de esclavos donde sus padres son esclavos, ¿cuál es su capacidad de libertad? Proclama la adopción de la bandera, del himno nacional, de la moneda, del escudo, pero no declara la independencia ni proclama la Constitución. Hasta ahí llegan, una cuestión más bien de carácter declamativo. Y en cuanto a San Martín, que aparecía ahí compitiendo, Alvear decide que lo manden lo más lejos posible, y esto es a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte. Se saca de encima a un claro competidor político. Ahí tenemos entonces una situación compleja y la Asamblea decide, manejada por Alvear, que el momento era realmente grave y que había que establecer un poder ejecutivo de un solo miembro, es decir, el directorio. ¿Y en quién piensa Alvear para poner al frente del directorio? En su tío, mira vos, Gervasio Posadas, primer director supremo. Un momento de gran regresión política, se había rechazado a los diputados orientales que venían de mano de Artigas, aquellos que proponían, por ejemplo, el traslado de la capital, el reparto de las rentas de la aduana, el modelo federal, la declaración inmediata de independencia, la conformación de una república, todo eso queda rechazado por Alvear en la Asamblea del 13. Es decir, que ya tenemos ahí conformado un frente federal en la banda oriental y en algunas provincias y un frente unitario fuertemente establecido en el directorio. Estando como director supremo Posadas, Alvear logra anotarse un gran poroto militar, logrando vencer la resistencia de Montevideo, liberando Montevideo, un foco español muy importante en el Río de la Plata. Esto lo catapulta a ser él el director supremo. La situación europea era muy complicada, había vuelto Napoleón por unos días a ser el nuevo emperador de los franceses, pero todo va a terminar en la derrota final en Waterloo en el año 1815. Frente a este panorama, el director supremo Carlos María de Alvear entra en pánico y envía a Río de Janeiro a una misión secreta a un tal Manuel José García. ¿Qué le propone Alvear a través de García al embajador Stranford? Que seamos una colonia británica. Le manda una carta donde dice que queremos ser una colonia inglesa. Esto provoca un escándalo general, se subleva el ejército del norte, se subleva el ejército de los Andes al mando de San Martín, Alvear cae, asume un nuevo director supremo, Álvarez Tomás, que va a terminar entonces sí convocando a un congreso a reunirse en la ciudad de Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque nadie quería saber nada con un congreso en Buenos Aires. Todo el mundo desconfiaba de los porteños y más o menos Tucumán era la mitad real del ex virreinato. Pensemos que toda la zona centro-sur estaba en manos de los indígenas, así que más o menos la mitad del territorio era la ciudad de Tucumán. Ahí entonces se convoca este Congreso General Constituyente que va a comenzar a funcionar un 24 de marzo de 1816. Ahí comienzan las sesiones en Tucumán, 24 de marzo de 1816, ciudad en guerra, en toque de queda. Imagínate que estaban en toque de queda porque el enemigo venía ahí pisando los talones. En ese contexto se sesiona, se discuten muchas cosas, por ejemplo, la forma de gobierno. Y cuando están discutiendo la forma de gobierno, llega Belgrano de una misión diplomática en Londres. No va como diputado, sino como miembro informante, y cuenta que en Europa han vuelto los reyes, cayó Napoleón, restauración, ojo con el sistema de gobierno que vamos a elegir. Todos hablan de monarquía, algunos proponen delirantes, un zar de Rusia, un rey francés, un rey inglés, un rey portugués. Belgrano dice, bueno, si vamos a poner un rey, por lo menos que sea uno de los nuestros, y propone a un rey inca. ¿Quién es este rey inca?
nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que está preso en una cárcel española. O sea que es casi simbólico esto, ¿no? Pero bueno, provoca una gran irritación en los diputados, particularmente en los porteños. Anchorena, diputado de Buenos Aires, dice: ¿cómo vamos a tener un rey de la casta de los chocolates, un rey en hojotas? Bueno, una cosa tremendamente clasista y racista. Pero Belgrano logra un poco su objetivo, que era en definitiva echar por tierra el debate monárquico. Con este escándalo queda en suspenso la forma de gobierno y no se vuelve a hablar de monarquía. San Martín, que estaba preparando su ejército en Mendoza, estaba muy apurado a que se proclamara la independencia. Manda unas cartas maravillosas a su diputado y operador político en Tucumán, Godoy Cruz, donde dice: ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? Claro, el tipo tenía el ejército preparado y tenía que cruzar en el verano, tenía 2 meses para cruzar, enero y febrero, por cuestiones obviamente climáticas, así que necesitaba esa declaración de independencia para poder cruzar los Andes en el verano que se avecinaba. Es un elemento muy importante que logra que finalmente, el 9 de julio de 1816, se proclame la independencia. Pero esa primera acta de independencia, cuando llega a las manos de San Martín, no lo conforma para nada, porque dice: libre de España, Fernando VII y sucesores. San Martín se da cuenta que hay una trampita ahí, que eso hubiera permitido que sí pasáramos a depender de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia, etc., y pide que se agregue una cláusula que diga: y de toda dominación extranjera, que es el acta final de la independencia. Es la última acta definitiva de la independencia en Tucumán. Comenzaba entonces una nueva etapa de la historia argentina. Éramos independientes, estábamos en una situación muy conflictiva, comenzaba la guerra civil. Ya vamos a ver en próximos capítulos qué pasó después de 1816, pero por lo menos habíamos tenido el coraje de declararnos independientes y libres frente a la faz de la tierra. Bueno, estamos llegando al final de este programa dedicado a ese periodo tan vertiginoso que va de 1810 a 1816. Activa la campanita para que te lleguen las alertas para nuevos videos, suscríbete, recomendanos y te esperamos acá en Lo Pasado Pensado.